buenas a todos, bienvenidos a Lai no Sácalo en un nuevo vídeo. Hoy, jueves 14 de agosto, ya me estoy de vida. Jueves 14 de agosto de 2025. Hoy os traigo otro vídeo súper interesante. Hoy vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Bien, como bien sabéis, la noticia de la semana ha sido el rechazo del gobierno español por parte del gobierno español de comprar los cazas F-35 Lightning II de Estados Unidos, dejando a la Armada en una situación muy complicada. Bueno, de hecho, en una situación en la que a partir del año 2030 perderá el ala fija embarcada en los portaaeronaves, en los portahelicópteros LHD. Bueno, digo los, en plural, eso todavía no ha llegado. En el LHD, en el Juan Carlos I, el portahelicópteros, el portaaeronaves, vehículo, el barco de desembarco. Realmente es un buque de desembarco anfibio con capacidad de portar helicópteros y aeronaves. De hecho, Landing Helicopter Deck es el término real. Y bueno, teníamos en este buque de guerra una ala fija embarcada de 11 o 12 Harrier 2, AV8 Harrier 2, que en 2030 van a ser definitivamente jubilados, los conocidos como Matador. Y evidentemente carecemos por completo de un reemplazo. El único reemplazo que había en el mercado es el F-35 Lightning II en su variante de despegue y aterrizaje vertical B. Es un caza netamente inferior en realidad por carga de capacidad de carga de armamento a lo que era el AV8 Harrier 2, pero superior en todo lo demás, evidentemente, en tecnología, en capacidad de ser furtivo, etc. Bien, es cierto que la variante B del F-35 Lightning es con diferencia la peor y es la que más difícil tiene operar, porque para el despegue y aterrizaje vertical no puede ir cargado de todo el armamento que podría llevar, es menos maniobrable, el Vector Throwing, no me acuerdo cómo se llama el término en inglés, Throwing Vectoring o lo que sea, es la maniobrabilidad en general del avión de combate, es muy inferior a las otras variantes del F-35. En definitiva, sin ninguna duda no es la mejor aeronave que la Armada podría tener, pero es que es la única que había con esas capacidades. Y al rechazarla, hemos rechazado la posibilidad de tener ala fija embarcada, al menos hasta los próximos, pues hasta 2040, y eso suponiendo que los proyectos europeos, el proyecto europeo en el que estamos embarcados, el FCAS, tenga una versión de aterrizaje y despegue vertical, cosa que no está todavía nada clara. Además de esto, en el ejército del aire, como sabéis, también tenemos entre manos el reemplazo de los FA-18 Hornet, que están también a pique de ser dados de baja, también a partir del año 2030. Aquí el problema no es tan grave porque hay alternativas europeas como el caza Rafale francés o el Saab Gripen si quieres mermar tus capacidades, o más Eurofighter, que esa opción ya la hemos tomado porque con los programas Halcón ya estamos sustituyendo algunos F-18 por Eurofighter Tifón. Pero el ejército del aire siempre quiere operar al menos dos tipos de caza de combate diferentes, así que eso nos deja espacio para uno más. Por tanto, yo desde aquí planteo la siguiente opción. Dado que no hay actualmente ningún caza en el mercado que el ejército del aire quiera operar, yo propongo desde este humilde canal que desarrollemos juntos nuestro propio caza de combate. Así que, si te gusta la aviación militar, si te gustan los temas militares, suscríbete, dale a la campanita, dale un like y acompáñame en este viaje de 20 minutos en el desarrollo de un caza nacional, de un caza español. Así que comenzamos. Bueno, vamos un poquito al primer paso, ¿vale? Vamos un poquito al primer caso. Primero, ¿por qué un caza propio, ¿vale? ¿Por qué desarrollaríamos un caza propio en este escenario? Mirad, porque nos hemos metido nosotros solos en un jardín. Actualmente teníamos un presupuesto previsto de algo más de 10.000 millones de euros que estaba destinado, ese dinero ya estaba aprobado, ya estaba en presupuesto. Esto no se va a salir ni de sanidad, ni va a salir de la educación, ni de ninguna otra partida de las que tanto nos preocupan. Va a salir de una que ya estaba prevista para esto, para defensa y además, en específico, para sustituir a los FA-18 Hornet y a los AV8 Harrier. O sea que ese dinero ya estaba. Son algo más de 10.000 millones de euros. Bien, ¿qué pasa? Que el gobierno, al rechazar el F-35, la razón que ha esgrimido principal es que nosotros tenemos que gastar ese dinero, un 85% del mismo, en proyectos
europeos, en defensa europea, ¿vale? O sea, la industria europea. Claro, el problema hay que la industria europea ahora mismo solo tiene tres opciones. Una, insisto, ya la hemos adoptado, que es el Eurofighter. Los recientes programas Halcón, valorados cada uno de ellos en 2.500 millones de euros aproximadamente, ya están sustituyendo algunos FA-18 Hornet por Eurofighters Typhoon. El siguiente es el Rafale, que tiene versión para portaaviones, el Rafale Marine, o versión para bases aéreas. Tiene en las últimas versiones del Rafale, que son la F4 y luego la futura F5 que vendrá en breve, pues están muy bien actualizados y un nivel parecido, muy inferior, pero parecido al Eurofighter. Y el tercero en discordia sería el Saab Gripen. Este es un monomotor ligero y muy inferior a los otros dos. Por lo tanto, vamos a ver por qué habría que desarrollar un caza. Primero, Eurofighters ya tenemos y estamos comprando más. Así que si queremos un segundo avión, este descartado. El Rafale francés, el Estado Mayor del Ejército del Aire y los militares españoles y en general el sistema, las fuerzas armadas en España no quieren ni oír hablar de material bélico francés, no quieren ni oír hablar del Rafale como sustituto de los FA-18 Hornet, no quieren, ni lo quiere el Ejército del Aire ni lo quiere la Armada para su futuro portaaviones, así que en principio el Rafale quedaría descartado y el Gripen también lo han descartado por quedarse demasiado low, quedarse demasiado bajito para las necesidades que tiene tanto el Ejército del Aire, aparte que no tiene versión naval, ¿de acuerdo? No está navalizado, de la misma manera que tampoco lo está el Eurofighter, así que ni el Eurofighter ni el Gripen nos servirían para la Armada. Aquí estamos hablando exclusivamente del Rafale, que no lo quiere ni la Armada ni el Ejército del Aire, el Gripen, que se queda corto para el Ejército del Aire, y el Eurofighter, que ya lo hemos escogido y lo estamos comprando. En este punto tenemos pocas salidas. El KF-21 Boramae coreano es eso, coreano, no europeo, así que ese no nos sirve. Si no tenemos más opciones, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues si no nos quedan salidas, habrá que desarrollar tu propio caza de combate, ¿no? Así al menos te garantizaría que fuera europeo 100%. Bien, ¿y cómo haríamos esto? Bueno, para empezar, tenemos que tener en cuenta que hay tres necesidades que cubrir ahora mismo en las Fuerzas Armadas en cuanto a caza de combate. Por un lado, el rol que estaban cumpliendo los FA-18 Hornet, ¿vale? Que principalmente cumplían misiones de vigilancia aérea, de policía aérea de la OTAN, como la que estamos haciendo ahora en Islandia, con interceptaciones rápidas en el Báltico también, ataques de precisión en África y entrenamiento en Talavera. Eso es básicamente los roles que estaban cumpliendo y que están cumpliendo los F-18, pero como decimos, llevan en servicio de los años 80, son unos veteranos, ya se compraron de segunda mano, hay 80 unidades operativas que hay que jubilar ya. Y por otro lado, los AV-8 Harrier 2 son solo 12 unidades y estaban básicamente en servicio por el aterrizaje y despegue vertical, por mantener una ala fija embarcada, pero realmente son Max 0.8, es decir, que ni siquiera son Max 1. Realizan sobre todo misiones de apoyo de asalto anfibio, vigilancia marítima contra submarinos o amenazas de tipo híbrido, ¿vale? De amenazas de guerra híbrida. Se han hecho muchos ejercicios conjuntos internacionales con otras fuerzas navales, pero sinceramente su alcance es muy limitado, ¿vale? El alcance que tienen como avión es muy limitado. El mantenimiento se está haciendo cada vez más complicado. Es un mantenimiento que cada vez hay que hacerlo con más frecuencia y se lo están volviendo vulnerable a escenarios modernos. ¿Qué tendría que tener un caza propio? Bueno, para empezar, un caza propio debería de poder suplir todas las necesidades del ejército que hay actualmente sobre la mesa. Es decir, debería haber mínimo dos variantes de este caza. Por un lado, una variante capaz del despegue y aterrizaje vertical, VTOL, me parece, STOVL, despegue y aterrizaje vertical, y debería haber otra versión para portaaviones y para bases aéreas. Por ejemplo, el F-35 tiene tres variantes. Una específica para portaaviones, que sería la C, otra para aterrizaje y despegue vertical, que sería la B, y otra para bases aéreas, que sería la A. Yo lo que propongo es tener únicamente dos variantes. Una
que sea para tanto, porque os digo una cosa, el F-35C puede operar en portaaviones, pero también puede operar desde una base aérea. Tú lo puedes utilizar desde una base aérea sin problema, ¿vale? O sea, que yo lo que propongo es un caza que pueda operar desde una base aérea y desde, como pasa con el Hornet. Nosotros, el Hornet lo compramos para la Fuerza Aérea, pero en origen es un caza pensado para portaaviones. Yo lo que propongo es hacer lo mismo con nuestro caza por ahorrar costes. Dos variantes, una de despegue y aterrizaje vertical para operar desde buques como el Juan Carlos I y otra variante para operar desde portaaviones y desde bases aéreas. Un caza propio resolvería muchos problemas, aparte de la cacareada necesidad de gastarlo todo en Europa, nos daría autonomía industrial, similar a como ha hecho Turquía, un país con cero tradición e industria aeronáutica propia, y fue capaz de poner en servicio, de echar a volar el Kaan en apenas 5 años. Pensad que Turquía empezó con el proyecto del Kaan en 2019 y tenía un prototipo volando en el año 2024. 5 años. Piensa que nos pusiéramos ahora mismo con el caza. En 5 años serían 2030. Para cuando jubilaras los F-18 y los AV-8 Harrier ya tendría un prototipo volando, ¿vale? O sea que podría resolver todos tus problemas de una sola vez. España, con Airbus e Indra, tiene una base muy sólida. Además, que sepáis una cosa, la patente de los motores Pegasus, los que son capaces de despegue y aterrizaje vertical en los Harrier, hace muchísimos años que expiraron. Por tanto, es algo que nos va a permitir reutilizar esos motores, rediseñarlos desde cero, porque la IP hace tiempo que expiró y podemos tranquilamente utilizarla como queramos y rediseñarlos para conceptos de motores VTOL para el aterrizaje y despegue vertical. VTOL, sin necesidad de tener que pagar royalties por el uso de ese motor. Con un presupuesto de algo más de 10.000 millones de euros que teníamos previsto para esto, es algo que es absolutamente factible. Si nos inspiramos, por ejemplo, en lo que le costó a Corea del Sur desarrollar el KF-21 Boramae, no es ninguna estupidez. No es ninguna estupidez, ¿vale? Pensad que el KF-21 Boramae costó 9.000 millones de euros a Corea del Sur. 9.000 millones de euros y ya está en producción. No tiene un prototipo como el Kaan turco. Ya está operando, ya está volando y ya está en producción. Y Corea del Sur puede comprar las unidades que quiera cuando quiera. 9.000 millones, ¿eh? Así que posible es, ¿vale? Vamos ahora a imaginarnos cómo debería ser este caza de combate para poder hacer las misiones que requiere, ¿vale? Vamos, por un lado, a verlo en perspectiva, ¿no? Necesitamos ver, lo primero, las variantes serían dos, básicamente. Variante CTOL y variante STOVL, ¿vale? Serían básicamente las dos variantes que construiríamos, ¿vale? Sería algo parecido a una mezcla entre el F-35, el Gripen y el Kaan, o como yo me lo imagino en mi cabeza. Pero vamos al corazón del asunto. ¿Cómo debería ser este caza para cubrir los roles del Hornet y del Harrier? Vamos a llamarlo provisionalmente Caza C-50 Águila, ya que en honor a la tradición aviónica en España, para honrar modelos como el C-101 Aviojet, lo vamos a llamar Caza C-50 Águila. Sería una plataforma de lo que hoy en día gusta llamar, ya sabéis que a mí eso tampoco me ni fu ni fa, lo de la generación 4.5 o quinta generación, pero sería muy modulable para maximizar la eficiencia y reducir los costes, muy similar a lo que ha hecho Lockheed Martin con el F-35 y su variante A, B y C. Primero el diseño general, ¿vale? Imagínate un avión de unos 15 a 16 metros de longitud, un peso en vacío de 12 a 14 toneladas y capaz de llevar entre 7.000 y 8.000 kilos de armamento, con 9-11 pilones hardpoints. Sería bimotor, por supuesto, para redundancia, y además especialmente importante lo del tema de bimotor en la variante naval, ¿vale? Donde un fallo podría ser fatal en el mar. O sea, si vamos a tener un caza que vaya a operar desde base aérea y desde un portaaviones, sí o sí tiene que ser bimotor. Olvídate de monomotor. Sí o sí tiene que ser bimotor. Y tú dirás, ¿el F-35 es monomotor? Sí, el F-35 es monomotor, pero el F-35 tiene un motor que tiene un empuje, que eso es una locura, ¿vale? Entonces, realmente no hay ningún problema. Aunque yo lo digo, lo de los bimotores es más por redundancia que por potencia, ¿vale? Es fundamental. En este sentido podemos utilizar la patente ya expirada de los motores Pegasus
y desarrollaríamos un motor turbofan con empuje vectorial de 20 a 25.000 libras, permitiendo el despegue tanto vertical como en corto. Esto lo podríamos hacer de la mano de ITP Aerospace, añadiendo eficiencia para hacerlo supersónico y un sigilo parcial, por ejemplo, con las toberas específicas con la salida específica para hacerlo más con un RCS mejor. Por ejemplo, ventiladores para elevación vertical, pero con materiales compuestos para reducir el peso y las emisiones. Esto es muy importante, os puede parecer una tontería, pero los ventiladores para elevación vertical y materiales compuestos para reducir su peso y por tanto las emisiones son clave para obtener fondos de la Unión Europea, alineándonos con la normativa de sostenibilidad de la Unión Europea. Sí, amigos, sí. La Agenda 2030 está también en el ejército. Si tú eres capaz de hacer un avión más sostenible, vas a recibir subvenciones de la Unión Europea. Esto parece increíble, pero es cierto, ¿vale? Las variantes CTOL, Conventional Takeoff and Landing, para el ejército del aire, con despegue desde pistas estándar o catapultas en un futuro portaaviones. Esa sería la primera variante a desarrollar. La CTOL, Conventional Takeoff and Landing. Esta es la variante que va a llevar el ejército del aire y luego podría tener la armada para despegar desde un posible portaaviones con catapultas, ¿vale? Este caza sería ideal para las misiones del Hornet. De hecho, sería lo mismo que era el Hornet. El Hornet inicialmente fue un caza naval. Un caza naval para operar de portaaviones que el ejército del aire ha ido utilizando. En este caso sería exactamente, esta variante sería exactamente lo mismo y podría cumplir las mismas misiones de defensa aérea rápida, ataques de precisión con misiles Meteor o AIM-120 y vigilancia, labores de policía aérea, de vigilancia en la OTAN. Un alcance de 2.000 a 2.500 kilómetros con velocidad max 1.8 y capacidad para integrar drones como multiplicador de fuerza, ¿vale? Esto se podría integrar tomando el concepto de Indra de nube de combate que ya conocemos. Y luego tendríamos la versión STOVL, Short Takeoff and Vertical Landing, para la Armada, heredando el rol del Harrier. Despegue vertical desde el Juan Carlos I, utilizándose para apoyo anfibio en operaciones marítimas e ISR contra amenaza submarina. Una capacidad de mantenimiento en vuelo o en el aire de 3 a 4 horas para patrullas largas, con pods electrónicos de vigilancia. Eso sería lo que debería llevar la versión STOVL, ¿vale? Capacidades comunes de ambas variantes. Para mí debería llevar algo de sigilo. El tema del stealth, yo estoy muy obsesionado con eso, pero es que es una tecnología fundamental. Tiene que tener sigilo parcial y para eso tiene que tener un diseño angular, muy parecido a lo que hemos visto en el K-1 o en el propio F-35. Materiales absorbentes de ondas de radar, pero sobre todo fijaros, más que el tema de los materiales, que es importante, ¿vale? Como han hecho con el K-1 o como hacen con el F-35, yo también me esforzaría bastante priorizando la guerra electrónica avanzada con inteligencia artificial para jamming y engaño, como hace, por ejemplo, el Rafale en su versión F5 o el propio Gripen. Un radar AESA de Indra, el Captor E, para detección a 200 kilómetros, cockpit digital con display montado en el casco, ¿vale? Para que se pueda ver con realidad aumentada, para facilitar la labor del piloto, y enlace de datos Link 16 con la OTAN para coordinarse con aliados. ¿Qué armamento podría llevar este caza de combate? Pues yo recomendaría que llevara misiles europeos como el Iris-T para aire-aire, Brimstone para aire-tierra o los Taurus, ¿vale? Los Taurus, y operaciones antibuque. Un cañón de entre 20 y 25 milímetros para apoyo cercano, todo con los materiales lo más sostenibles posible para un bajo mantenimiento. Debería costar la hora de vuelo entre 5.000 y 10.000 euros como mucho, ¿vale? Ya sería una fumada increíble el planteamiento de biocombustibles, pero esto ya sí que es verdad que yo lo dejo porque esto ya sí es ciencia ficción, ¿vale? Esto sí que sería una chorrada y esto es una fumada, ¿vale? Eso olvidadlo. Pero el diseño modular sí que es fundamental para poder facilitar en un futuro meterle upgrades o mejoras. Y luego, otra cosa importante que lo tiene el Rafale en su versión F5, radares cuánticos. Si es posible llegar a esa tecnología, que creo que Indra está trabajando en algo ya con eso, si es posible llegar rápido con esa tecnología, sería interesante añadirlo. ¿Por qué este diseño que os estoy dando? Pues mirad, porque esto
con este diseño estás cubriendo, por un lado, la polivalencia que tiene el Hornet, que te ofrece el Hornet como defensa aérea y como caza de ataque, y la flexibilidad que te da un VTOL del Harrier, ¿vale? Un caza embarcado para apoyo principalmente naval. Además, un caza de este tipo tendría un potencial exportador brutal a países como Portugal o países de Latinoamérica, o otros países de la Unión Europea que sigan la misma política del gobierno español de rechazo a los norteamericanos. El coste objetivo por unidad no debería superar los 80 a 100 millones de euros por unidad, ¿vale? Para que pudiera ser rentable. ¿Cómo se construiría? Paso a paso. ¿Cómo lo podríamos construir? Paso a paso. Vamos a hacer el roadmap detallado de la construcción del caza de combate y cómo España podría construir en este caza de combate que os he descrito, con sus dos variantes, en 5 o 7 años. O sea, en 5 o 7 años podríamos tener un prototipo volando y en 10 o 12 años producción, ¿vale? Yo esto que estoy dando no solo me lo estoy inventando, yo me estoy inspirando en lo que ha tardado Turquía y Corea en hacer sus respectivos cazas. Con 10.000 millones de euros se puede hacer esto. Vamos a desglosarlo por fases, vamos paso a paso y veréis cómo llevo razón. En primer lugar, planificación y definición de los requisitos que se necesitan. Eso, si se empezara en 2026, por ejemplo, se tardan entre 6 y 12 meses. Y cuestan unos 500 millones de euros. Tú formas un equipo con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Industria, con Airbus y con Indra, y ya puedes empezar a definir las características básicas que va a tener. Puedes definir las características que va a tener basándote en las misiones reales que hacen actualmente los barcos, VTOL para la Armada y polivalencia para el aire, y comenzar a hacer los estudios de cómo de factible sería con simulaciones realizadas con software avanzado, con inteligencia artificial y demás. Un análisis del Pegasus extraído, o sea, un análisis del motor Pegasus cuya patente ha expirado, para intentar, mediante ingeniería inversa, ver cómo se puede rediseñar o volver a hacer. Además, deberíamos trabajar en esta fase, desde ya, con buscar fondos de la Unión Europea. ¿Por qué esto primero? Porque de esta forma evitamos errores caros, ¿vale? Por ejemplo, en otros proyectos, como ocurrió con el A400M, por correr demasiado, esto no se hizo bien y luego costó más dinero. Además, de hecho, este proyecto de España sería complementario del FCAS. No sería una competencia real, porque el FCAS sería otra cosa completamente diferente, ¿vale? Sería otra cosa completamente diferente. Un diseño conceptual, en el paso 2 tendríamos que llevar a cabo el diseño conceptual y la selección de los socios que nos van a ayudar, porque seamos realistas, completamente solos no podemos. Vamos a necesitar algo de ayuda, ¿vale? Vamos a necesitar algo de ayuda. Esto se puede hacer entre años 2026 y 2027, se puede tardar entre un año y año y medio en conseguir esta fase, y nos puede costar entre 1.000 y 1.500 millones de euros. Básicamente, utilizando software como el AutoCAD e inteligencia artificial, podemos empezar a desarrollar los primeros bocetos en ordenador del caza de combate, estudiando con inteligencia artificial lo mejor posible dentro de la aerodinámica y del sigilo. Hay que basar el motor del VTOL en el Pegasus, ¿vale? Innovando con vectores de empuje más modernos, porque pensás que el Pegasus es un motor de los años 70 y hay que buscar aliados. Yo principalmente me aliaría, si pudiera, o me alinearía con Saab para el tema de la guerra electrónica, aunque sinceramente aquí con Indra vamos sobrados y de hecho lo hacemos bastante mejor que ellos, pero bueno, no vendría mal teniendo en cuenta que ellos ya lo han integrado en el Gripen y demás, ¿vale? Luego yo también me alinearía mucho con TAI, con la responsable detrás del CAAN, Turkish Aerospace Industries, por su experiencia desarrollando el CAAN. Al fin y al cabo estamos haciendo lo que ellos ya hicieron, ¿vale? O con Corea, por el tema del KF-21 Boramae. Este tipo de colaboraciones no restan, suman, ayudan a que se acelere el proceso. De hecho, Turquía pudo llegar a completar el proyecto del CAAN tan rápido gracias a que recibió ayuda de BAE Systems, la británica BAE Systems, ¿vale? España, por su parte, aportaría con Airbus integración, reduciendo además los riesgos geopolíticos, porque al final, si Airbus participa del proyecto, ya no hay tanta tensión con el tema del FCAS. De hecho, BAE Systems no tuvo problema en ayudar a Turquía con el CAAN, a pesar de que BAE Systems ya estaba embarcada en el proyecto del Tempest,
del GCAP, que podía ser el Kaan una competencia, potencialmente. Pero Biosystems se dio cuenta que no era competencia, sino que complementaba, y con esto, con Airbus, podemos hacer algo muy parecido. Siguiente paso, desarrollo. Este es el más crítico, ¿vale? Aquí donde aparecerá probablemente el cuello de botella. Esto es sin duda lo más complicado de todo el proceso, el desarrollo de los subsistemas y sobre todo del motor. Esto sí que nos va a llevar mínimo 3 años, ¿vale? Si suponiendo que empezáramos en 2027, mínimo hasta 2029 no podríamos tener esta fase completada. Y aquí sí que se nos van a ir de 2.000 a 3.000 millones de euros. En este sentido, por un lado tendríamos a ITP Aerospace modificando el Pegasus base, añadiendo Thrust Vectoring y ciclo adaptativo para MAX 1.8, y tendríamos a Indra desarrollando el radar AESA y la guerra electrónica con inteligencia artificial, es decir, el Captor E y la suite de guerra electrónica, ¿vale? Tendríamos que construir unos cuantos mocks-up para ver pruebas en túneles de viento, con INTA y demás. Los mocks-up básicamente son como maquetas, para ver un poquito cómo responden, porque maquetas más o menos en tamaño real, cómo responden en túneles de viento. El motor es crítico, ¿vale? El tema del motor es crítico, ¿de acuerdo? Las patentes expiradas que tenemos para el Pegasus nos permiten hacer ingeniería inversa, pero necesitamos mucha inversión en I+D, ¿vale? Mucha inversión en I+D. De hecho, tenemos que conseguir una eficiencia superior al 20 o el 30%. Pensad una cosa, Corea pudo integrar el General Electric F414 en el KF-21 Boramae porque eso es otro que tiene la patente expirada. ¿Por qué creéis que todos van a General Electric cuando hacen un caza de combate? Turquía hizo lo mismo con el Kaan. Pues básicamente porque este motor es, no te voy a decir libre, pero se puede utilizar de manera más libre porque la IP, pues, está también expirada, creo, si no me equivoco, me parece que está expirada. Y se puede utilizar, ¿vale? Entonces, podemos inspirarnos en cómo Corea y Turquía utilizaban este General Electric e intentar, mediante ingeniería inversa, hacer algún desarrollo propio. Esto es muy difícil, ¿vale? De hecho, es en lo que más está atascada ahora mismo Turquía. Turquía quería hacer un desarrollo de un motor propio y no era capaz de hacerlo. Al final, bueno, lo van a hacer, ¿vale? El TF no sé qué, lo van a hacer. Pero van a pedir ayuda de Rolls-Royce, porque es que no había manera. Nosotros, ¿tendremos que pedir ayuda? Bueno, tenemos a ITP que tiene mucha experiencia con el Eurojet. Tenemos el propio motor del Eurojet en los Eurofighter. Igual no nos hace falta, no lo sé, habría que verlo, ¿vale? Pero todo esto es una fase súper crítica. Y si no, que se lo pregunten a los chinos. Fijaros los prototipos, los primeros prototipos de motores chinos como el culo, los VDSL estos han ido fatal, ¿vale? Y han tenido al final que montar motores rusos de nuevo, ¿vale? Siguiente fase. Esta ya es la fase, una de las fases finales. La construcción del primer prototipo. Esto debería estar para 2030 preparado. Entre 2029 y 2030, ¿vale? Se tardaría 1 o 2 años en fabricar el prototipo y aquí se irían unos 1.500 o 2.000 millones de euros. Yo haría una primera tirada de prototipos de 2 a 3 ensamblados entre Getafe y Sevilla, uno con CTOL y otro STOVL, ¿vale? ¿Para qué? Para pruebas de tierra, para motores, para sistemas, etcétera. Algo muy parecido a como hizo el Kaan. Turquía, el Kaan lo estuvo volando en 5 años, ¿vale? O sea que esto se puede hacer, ¿vale? Hay que ir, evidentemente, presupuestándolo por iteraciones poquito a poco para validar el diseño, para corregir errores, como problemas, por ejemplo, uno de los mayores problemas que podemos encontrarnos en el VTOL, el tema del peso. Es súper importante saber con cuánto peso puede despegar y con cuánto no, porque eso es lo más crítico en un caza de aterrizaje y despegue vertical. Finalmente, última fase. Yo diría que para mí la última fase sería las pruebas de vuelo y obtener las certificaciones necesarias. Esto podría hacerse entre 2030 y 2032. Se tardaría unos 2 años aproximadamente y aquí se llevarían unos 1.000 a 1.500 millones de euros, ¿vale? Primer vuelo histórico, podría hacerse prueba primero en Talavera para el CTOL y luego en Rota para el STOVL, en el Juan Carlos I. Certificar con la OTAN la interoperabilidad con el LIN 16 y demás y todos los estándares OTAN, ¿vale? Por ejemplo, podemos incluir, básicamente, como para ya detallarlo más, podemos incluir simulaciones con inteligencia artificial de escenarios reales, como QRA, con incursiones rusas, o apoyo anfibio en un asalto en el Sahel, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se puede simular con inteligencia
artificial. Y luego basándonos un poco en el feedback de los pilotos, de la gente que lo vaya probando, como hicieron los indios con el Texas, ir viendo un poquito que se puede ir corrigiendo, ¿vale? Y ya finalmente la producción en serie y el despliegue a partir del año 2032 para adelante. Aquí ya sí que nos tenemos que... Aquí está en la última fase y una de las también de las más complicadas. A partir de aquí gastaríamos unos 2.000 o 3.000 millones de euros con líneas de fabricación para aprovechando las líneas de producción de Airbus para fabricar entre 50 y 70 unidades. Comenzaríamos el primer despliegue en Talavera para entrenamiento de los pilotos y a partir de ahí pues iríamos escalando a medida que los pilotos se vayan formando. Esto debería costar entre como máximo 100 millones de euros por unidad, ¿vale? Podría exportarse de la misma manera que ha hecho Corea con el KF-21 para reducir, digamos, costes totales, ¿no? Si tú lo exportas y ganas dinero con él y tal, pues bueno, al final ese dinero repercute en el propio coste del desarrollo como una inversión, ¿vale? A partir de ahí ya, pues ya lo que quedaría sería evaluaciones y upgrades continuos, ¿vale? Esto serían unos 500 millones más o menos cada año para monitorear e integrar, sobre todo integrar con el futuro FCAS, que llegaría en poco tiempo después que integrar con el futuro FCAS o el Tempest, si el FCAS se cae, para que nos aseguremos que pueden interoperar los dos juntos, ¿vale? Porque, claro, mínimo un caza, sobre todo si lo has desarrollado tú, mínimo tiene que durar 40 años en servicio, ¿vale? O sea, que tienes que hacerlo con 30 o 40 años vista, adaptándolo a las diferentes amenazas, a las diferentes... Porque por ejemplo, los Eurofighters de la Tranche 1, 2 y 3 van a ir teniendo que ser sustituidos. A medida que vayan sustituyéndose por FCAS o por cualquier otro sistema de combate, tendrá que alinearse con el nuevo caza que nosotros hayamos hecho, ¿vale? A medida que el Eurofighter vaya desapareciendo. En fin, esto sería, en resumen, el caza C-50 Águila, un caza modular, polivalente y exportable que cumple todos los roles necesarios actualmente VTOL y CTOL, hecho con unos 10.000 millones de euros y con pasos estructurados. Si yo, que soy un matao aquí en mi casa con un ordenador, he podido desarrollar un roadmap con el dinero que hay ahora mismo disponible, poniendo un poquito más sería hasta mejor, ¿qué no podría hacer el ejército si se lo plantease y se lo permitieran? ¿Qué no podría hacer? España, con su capacidad técnica e industrial, podría tener esto listo en una década. Para 2030 podríamos tener un prototipo para cuando haya que jubilar los Hornet y los AV-8 Harrier. Podríamos tener un prototipo volando y en apenas 3 años más tendríamos en servicio ya unos cuantos y solo perderíamos el ala embarcada 3 años en lugar de 10, como lo vamos a perder actualmente. Así que creo que sería, desde el punto de vista de los beneficios industriales, técnicos, económicos para el país, etcétera, etcétera, y sobre todo militares para cubrir nuestras necesidades, sería absolutamente perfecto. Porque nadie mejor que tú conoces tus propias necesidades y nadie mejor que tú para desarrollar un caza acorde a tus necesidades. Eso es lo que hizo Suecia con el Saab Gripen, que para sus necesidades pura y duramente, y aún así ha conseguido exportarlo a los sitios más inverosímiles, y así lo ha hecho Corea del Sur y Turquía, a sus necesidades. Y fíjate, a ver a dónde llega el KF-21 Boramay y a ver a dónde llega el Kaan turco. Pero si esto os parece que es mucha locura, pues siempre se puede intentar coger el Kaan turco y meterle nuestros sistemas y nuestra tecnología y rehacerlo una especie de Kaan hispano-turco que sería aún más rápido de desarrollar, tardaría menos y costaría menos, ¿vale? Si os parece esto mucha locura. Así que, gente, dejadme en comentarios qué os parece la idea de un C-50 Águila, un caza C-50 Águila operando en el Ejército del Aire y en la Armada. Suscríbete y dale a la campanita para mucho más contenido de este tipo. Y ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, gente. Chao.